El hombre que dio origen al Egipto de los faraones, el hombre cuyo nombre cambió la historia. Hace más de 5000 años, cuando la mayor parte del mundo apenas comenzaba a formar pequeñas aldeas, surgió un hombre cuyo nombre sería prácticamente olvidado durante miles de años. Sin embargo, sus decisiones cambiaron el destino de una nación y sentaron las bases de una de las civilizaciones más extraordinarias que haya existido. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, vienen a nuestras mentes imágenes de enormes pirámides elevándose sobre el desierto, templos monumentales cubiertos de jeroglíficos, momias perfectamente conservadas y faraones de nombres inolvidables como Tutankamón o Ramsés II. Pero existe una pregunta que pocas personas se hacen. ¿Quién hizo posible que todo eso existiera? Antes de las pirámides, antes de la Esfinge, antes incluso de que existiera un solo Egipto, había un territorio dividido, fragmentado y gobernado por distintos reyes que competían entre sí por el control del río más importante del mundo antiguo, el Nilo. En aquel tiempo no existía una nación llamada Egipto. Existían pequeños reinos, ciudades independientes y gobernantes que defendían sus territorios mediante alianzas, comercio y guerras. Parecía imposible que todos aquellos pueblos llegaran algún día a convertirse en un solo país. Pero entonces apareció Narmer. Su historia no está llena de largas crónicas escritas como las de los emperadores romanos o los reyes medievales. De hecho, sabemos muy poco sobre su vida personal. No conocemos con certeza dónde nació, cómo fue su infancia, ni cuáles eran sus pensamientos. Y sin embargo, la arqueología ha demostrado que su influencia fue tan profunda que todavía hoy seguimos viviendo en un mundo moldeado en parte por las decisiones que tomó hace más de 5 milenios. Narmer no solo conquistó territorios, creó un estado, organizó un gobierno, unificó pueblos que durante generaciones habían vivido separados y estableció un modelo de poder que perduraría durante más de 3000 años. Su figura marca el comienzo de la historia faraónica. Es el primer gran gobernante de una nación que llegaría a convertirse en una potencia cultural, económica, militar y religiosa, cuya influencia alcanzaría todo el Mediterráneo. Paradójicamente, mientras millones de personas conocen el nombre de Tutankamón gracias a la espectacular conservación de su tumba, muy pocos saben quién fue el hombre que hizo posible que existieran faraones como él. Los arqueólogos consideran a Narmer uno de los primeros gobernantes históricos cuya existencia puede demostrarse mediante evidencias materiales. No estamos hablando de una leyenda, no hablamos de un personaje mitológico, hablamos de un rey cuyo nombre quedó grabado en piedra hace más de 5000 años y cuyos símbolos todavía pueden contemplarse en museos. Su legado no consistió únicamente en conquistar un territorio. Su mayor logro fue crear una identidad. Tomó 2 pueblos distintos y los convirtió en una sola nación. Ese fue el nacimiento del antiguo Egipto y esa es la historia que vamos a descubrir. El mundo antes de Narmer. Para comprender la grandeza de Narmer, primero debemos viajar miles de años atrás y olvidar todo lo que conocemos sobre Egipto. No existían las pirámides, no existían los grandes templos, no había enormes ejércitos ni faraones considerados dioses vivientes. El paisaje era muy diferente. El río Nilo ya recorría el noreste de África como lo hace hoy, pero todo lo que lo rodeaba era un contraste impresionante.
A ambos lados del río se extendían enormes desiertos, eran regiones áridas donde la vida era extremadamente difícil. Sin embargo, cada año ocurría un fenómeno extraordinario. Las aguas del Nilo crecían debido a las lluvias caídas cientos de kilómetros al sur en las montañas de África Oriental. Cuando el río se desbordaba, dejaba sobre la tierra una capa de lodo oscuro extremadamente fértil. Gracias a ese barro rico en minerales, las personas podían cultivar trigo, cebada, lino, frutas y verduras en medio de un territorio rodeado por el desierto. Por eso los antiguos egipcios consideraban al Nilo un regalo divino. Sin él, Egipto jamás habría existido. Poco a poco comenzaron a aparecer aldeas permanentes, después surgieron pueblos más grandes. Con el paso de los siglos, algunas comunidades crecieron más que otras. Empezaron a controlar mejores tierras agrícolas, construyeron almacenes para guardar el grano, fabricaron herramientas más resistentes, desarrollaron rutas comerciales y también comenzaron a competir entre sí. Con el tiempo aparecieron pequeños reinos, cada uno tenía su propio gobernante, sus propios símbolos, sus propios dioses protectores, sus propias costumbres. La cooperación existía, pero también eran frecuentes las disputas por el agua, las tierras fértiles y las rutas comerciales. Con el paso de los siglos, aquellos pequeños reinos fueron agrupándose hasta formar dos grandes regiones. Al sur se encontraba el Alto Egipto. Aunque parezca extraño, recibe ese nombre porque el río nace en las tierras altas del sur y fluye hacia el norte. Sus gobernantes utilizaban como símbolo la corona blanca. Era una región montañosa, con valles estrechos y una fuerte tradición militar. Al norte estaba el Bajo Egipto. Allí el Nilo se dividía en numerosos brazos antes de desembocar en el mar Mediterráneo, formando un inmenso delta lleno de vegetación, canales naturales y tierras extremadamente fértiles. Sus gobernantes portaban la corona roja. El comercio marítimo era mucho más intenso. Gracias a su ubicación, mantenían contactos con pueblos del Mediterráneo y del cercano Oriente. Durante mucho tiempo, ambas regiones consistieron en ocasiones comerciaban. En otras se enfrentaban. Cada uno deseaba controlar el conjunto del Valle del Nilo. Quien dominaba todo el río controlaría la agricultura, controlaría el comercio, controlaría la riqueza. Y sobre todo, tendría el poder de alimentar a millones de personas. En aquella época el liderazgo no dependía únicamente de la fuerza militar. Un rey también debía garantizar que las cosechas fueran abundantes, organizar el almacenamiento del grano, resolver conflictos entre comunidades y mantener contentos a los sacerdotes que dirigían los principales centros religiosos. La religión ocupaba un lugar central en la vida cotidiana. Los habitantes creían que los dioses intervenían constantemente en el mundo. El orden del universo dependía del equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza, los hombres y las divinidades. Si un gobernante era incapaz de mantener ese equilibrio, el caos podía apoderarse del reino. Por eso el futuro faraón no solo sería un rey, sería considerado el responsable de preservar el orden del mundo. Sin embargo, antes de que existiera esa idea, era necesario que alguien lograra unir aquellas tierras divididas. Alguien debía convencer o derrotar a los diferentes gobernantes. Alguien tenía que transformar dos reinos rivales en una sola nación. Ese hombre estaba a punto de aparecer en la historia. Su nombre era Narmer. La historia de Narmer comienza donde terminan las certezas y empiezan los misterios. A diferencia de reyes posteriores como Ramsés II o Tutankamón, de quienes conservamos templos, estatuas gigantescas e innumerables inscripciones, Narmer vivió en una época en la que la escritura apenas comenzaba a desarrollarse. Por esa razón, los registros sobre su vida
son escasos. No sabemos con exactitud en qué año nació. No conocemos el nombre de su madre. Tampoco sabemos cómo era físicamente, cuál era el tono de su voz o qué pensamientos ocupaban su mente cuando aún era un joven príncipe. Sin embargo, la arqueología sí permite reconstruir el mundo en el que creció. Narmer nació probablemente en el Alto Egipto, una región donde las montañas abrazan el río Nilo y donde la guerra era una realidad constante. Allí los gobernantes no solo administraban tierras, también dirigían ejércitos, organizaban expediciones comerciales y protegían a sus pueblos de tribus rivales. Desde muy pequeño, el joven príncipe habría recibido una educación diferente a la del resto de los niños. Mientras la mayoría aprendía el trabajo agrícola o los oficios de sus familias, el heredero al trono era preparado para gobernar. Su formación comenzaba desde la infancia. Aprendía a utilizar armas como la maza, el arco y la lanza. Montaba embarcaciones para desplazarse por el Nilo. Participaba en ceremonias religiosas. Observaba a los sacerdotes interpretar la voluntad de los dioses y acompañaba a los consejeros del rey en reuniones donde se resolvían conflictos entre aldeas. No era una educación enfocada únicamente en la guerra. Un gobernante debía comprender la importancia del agua, las cosechas, el comercio y la religión. Si el Nilo inundaba demasiado, podía destruir poblaciones. Si crecía poco, llegaba el hambre. Gobernar significaba anticiparse a los problemas antes de que se convirtieran en desastres. Los arqueólogos creen que Narmer pertenecía a una familia real que ya había conseguido fortalecer enormemente al Alto Egipto. Muchos investigadores consideran que sus antecesores habían iniciado lentamente un proceso de expansión territorial. Es decir, cuando Narmer heredó el poder, no comenzó desde cero. Recibió un reino fuerte, organizado y con ambiciones, pero aún quedaba el mayor desafío. El Bajo Egipto seguía siendo independiente, y mientras existieran dos coronas, jamás existiría una sola nación. Es difícil imaginar el peso que recaía sobre los hombros de un heredero hace más de 5.000 años. Hoy un jefe de Estado gobierna durante algunos años. Narmer sabía que gobernaría toda su vida. Cada decisión tendría consecuencias para gobernaciones enteras. Por eso los futuros reyes eran entrenados para proyectar fortaleza incluso antes de subir al trono. La figura del gobernante debía inspirar respeto, debía transmitir seguridad, debía convencer tanto a aliados como a enemigos de que poseía el favor de los dioses. Ese simbolismo fue tan importante como la fuerza militar. En el antiguo Egipto, la imagen del rey era un instrumento político. Las coronas, los cetros, las vestimentas, los estandartes, los animales sagrados, todo comunicaba poder. Y Narmer comprendió muy pronto la importancia de esos símbolos. El Bajo Egipto no era un enemigo fácil. Su enorme delta estaba formado por numerosos canales, humedales y ciudades comerciales. Quien quisiera conquistarlo debía conocer el terreno y asegurar el abastecimiento de su ejército. Además, muchos de sus gobernantes mantenían relaciones comerciales con pueblos del Mediterráneo. Eso significaba acceso a recursos, materias primas y conocimientos procedentes de otras regiones. Una guerra prolongada podía resultar extremadamente costosa. Narmer necesitaba algo más que soldados, necesitaba estrategia, necesitaba paciencia y sobre todo necesitaba convencer a sus propios líderes de que una campaña tan ambiciosa valía el enorme riesgo que implicaba. Porque una derrota podía destruir el prestigio del Alto Egipto. No conocemos el momento exacto en que Narmer fue coronado. Probablemente la ceremonia estuvo llena de rituales religiosos. Los sacerdotes habrían invocado a los dioses protectores del reino. El nuevo rey recibiría los símbolos de autoridad mientras los nobles juraban obediencia.
A partir de ese instante dejaba de ser simplemente un hombre, se convertía en el representante del orden sobre la tierra. Su misión ya no era únicamente gobernar, debía garantizar que el universo permaneciera en equilibrio. En la mentalidad egipcia, el caos siempre empezaba y amenazaba con regresar. Si el rey fracasaba, el hambre, las enfermedades y la guerra podían extenderse por todo el país. Esa enorme responsabilidad acompañaría a Narmer durante todo su reinado y pronto tendría la oportunidad de demostrar si realmente era digno de ella, porque el conflicto con el norte parecía inevitable. La historia estaba a punto de cambiar para siempre. La conquista que dio origen a Egipto. La mayoría de las grandes naciones nacieron lentamente, pero algunas surgieron gracias a un solo acontecimiento decisivo. Para Egipto, ese momento fue la campaña de Narmer. Aunque los detalles exactos permanecen ocultos en el paso del tiempo, las evidencias arqueológicas indican que el gobernante del Alto Egipto emprendió una serie de acciones militares y políticas destinadas a unir todo el valle del Nilo bajo un único poder. No debió tratarse de una única batalla. La historia y los historiadores creen que fue un proceso que probablemente duró varios años. Algunas ciudades aceptaron su autoridad mediante acuerdos, otras ofrecieron resistencia y algunas tuvieron que ser conquistadas por la fuerza. En aquella época los ejércitos eran muy diferentes a los que imaginamos hoy. No existían armaduras metálicas como las de la Edad Media. Las armas eran sencillas pero letales. Mazas de piedra, lanzas, arcos, cuchillos de cobre, escudos de madera y cuero. La disciplina era tan importante como el armamento. Mover cientos o miles de hombres a lo largo del Nilo exigía una organización extraordinaria. Cada expedición necesitaba alimentos, agua, embarcaciones y rutas seguras. Un error logístico podía significar el fracaso de toda la campaña. Narmer demostró poseer algo que distingue a los grandes líderes de la historia. Comprendía que la victoria no dependía únicamente del campo de batalla. Después de conquistar un territorio, había que administrarlo, había que convencer a sus habitantes de obedecer un nuevo gobierno, había que mantener abiertas las rutas comerciales y era necesario evitar nuevas rebeliones. Por eso muchos especialistas creen que la unificación fue tanto una obra política como militar. El objetivo no consistía simplemente en derrotar enemigos. El verdadero propósito era construir una nación capaz de sobrevivir durante siglos, y ese objetivo fue alcanzado. Cuando finalmente las dos coronas quedaron bajo un mismo gobernante, nació algo completamente nuevo. Había nacido el reino de Egipto. Por primera vez, el Alto y el Bajo Egipto compartían un solo rey, un solo gobierno, un mismo proyecto de futuro. Aquel acontecimiento transformó para siempre la historia del noreste de África. Sin esa unificación nunca habría existido los grandes monumentos que hoy maravillan al mundo. Nunca habría surgido el poderoso Estado capaz de organizar la construcción de las pirámides. Nunca habría florecido la administración que permitió alimentar a millones de personas durante generaciones. Lo que Narmer estaba creando era mucho más que un reino. Estaba construyendo una civilización destinada a perdurar durante más de 3000 años. Y aunque sus contemporáneos quizá no podían imaginarlo, el nombre de aquel rey terminaría ocupando un lugar entre los fundadores de las primeras grandes naciones de la humanidad. La paleta de Narmer, la piedra que contó el nacimiento de una nación. Miles de años después de la muerte de Narmer, el viento del desierto había cubierto ciudades enteras, los templos se habían derrumbado, los palacios habían desaparecido y los nombres de muchos reyes habían sido olvidados. Parecía que la historia del primer gran faraón estaba destinada a perderse para siempre, pero la arena del desierto tiene una extraña costumbre.
A veces oculta el pasado y otras veces decide devolverlo. En el invierno de 1897 y principios de 1898, un grupo de arqueólogos británicos trabajaba en las ruinas de Hieracómpolis, una de las ciudades más importantes del Alto Egipto, durante los primeros tiempos de la civilización faraónica. Mientras excavaban un antiguo depósito ceremonial dentro de un templo, apareció una piedra extraordinaria. Era una gran losa de piedra verdosa cuidadosamente tallada. No era una herramienta, no era una estatua, no era una inscripción cualquiera. Era una auténtica declaración de poder. Aquella pieza sería conocida desde entonces como la paleta de Narmer. Hoy se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo y es considerada uno de los objetos arqueológicos más importantes de toda la historia de Egipto, no solo por su antigüedad, sino porque cuenta mediante imágenes el nacimiento del primer reino unificado. Es mucho más que una paleta. La palabra paleta puede resultar engañosa. En aquella época existían pequeñas paletas utilizadas para triturar minerales y fabricar maquillaje ceremonial. Sin embargo, la de Narmer era demasiado grande para ese uso cotidiano. Mide aproximadamente 64 centímetros de altura y fue elaborada con una piedra muy resistente conocida como esquisto. Su tamaño y la calidad de su trabajo indican que fue creada con fines ceremoniales. Probablemente era ofrecida en un templo durante celebraciones religiosas o para conmemorar una victoria extraordinaria. No era un objeto común, era un símbolo del nuevo poder del rey. En cierto modo, podría compararse con un monumento nacional. Cada figura fue cuidadosamente esculpida para transmitir un mensaje. No aparece por casualidad. Cada animal, cada enemigo, cada corona, cada gesto, todo comunica una idea, y esa idea era muy clara. Narmer gobernaba un Egipto unido. El rey que levanta la maza. Observemos primero una de las escenas más famosas. Narmer aparece de pie, mucho más alto que cualquier otra figura. No es un error del artista. En el arte egipcio, el tamaño representaba la importancia. Cuanto más grande era una persona, mayor era su poder. Narmer sostiene una pesada maza con una mano mientras sujeta por el cabello a un enemigo arrodillado. Está a punto de golpearlo. Es una imagen poderosa. No pretende mostrar únicamente una ejecución, representa la victoria del orden sobre el caos. En la cabeza lleva la corona blanca del Alto Egipto. A sus pies aparece un enemigo derrotado. Frente a él se encuentra un personaje de menor tamaño que probablemente era un funcionario encargado de bordar las sandalias reales. Incluso un detalle aparentemente insignificante como ese tenía un profundo significado. El rey camina sobre tierra sagrada. No puede tocarla con calzado ordinario. Todo alrededor de Narmer comunica autoridad. No es simplemente un hombre fuerte, es un gobernante elegido por los dioses. Junto al rey aparece uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto, Horus, representado como un halcón. El ave se posa sobre un conjunto de plantas de papiro, símbolo tradicional del Bajo Egipto. Con una de sus garras sostiene la cabeza de un enemigo que emerge de esas plantas. El mensaje es claro, no fue solamente Narmer quien venció, los dioses aprobaron su conquista. Para los antiguos egipcios, esta idea era fundamental. Un rey jamás gobernaba únicamente gracias a su ejército. Su autoridad provenía también del favor divino. Gobernar sin el respaldo de los dioses era imposible. Cuando damos vuelta a la paleta, encontramos una escena completamente distinta. Ahora Narmer lleva la corona roja del Bajo Egipto. Eso significa
que ya gobierna el territorio conquistado. Camina solamente acompañado por funcionarios y portaestandartes. Delante de la procesión aparecen los cuerpos decapitados de varios enemigos. Aunque hoy esta imagen pueda parecer brutal, en el contexto de hace 5000 años tenía un propósito político. Era una advertencia. Quien desafiara la autoridad del nuevo rey sufriría el mismo destino. El orden solo podía mantenerse si todos reconocían el poder del faraón. Quizá el elemento más misterioso de toda la paleta aparece en su parte central. Dos criaturas fantásticas con largos cuellos se enfrentan mientras varios hombres sujetan sus riendas. Sus cuellos forman un círculo perfecto. Durante siglos, los investigadores han debatido el significado de esta escena. La interpretación más aceptada sostiene que esos cuellos entrelazados representan la unión de el Alto y el Bajo Egipto, dos fuerzas distintas, dos territorios diferentes, dos pueblos convertidos ahora en una sola nación. Es una imagen extraordinariamente poderosa. No muestra una guerra, muestra una unión, y posiblemente sea uno de los primeros símbolos políticos de integración nacional creados por la humanidad. En la parte inferior aparece otro símbolo cargado de significado. Un enorme toro embiste los muros de una ciudad mientras aplasta a un enemigo caído. En el antiguo Egipto, el toro representaba la fuerza, la fertilidad y el poder irresistible del rey. No era un animal cualquiera, era la representación del propio Narmer. El mensaje vuelve a ser evidente. Ninguna fortaleza podía resistir al nuevo gobernante. Ningún enemigo era suficientemente fuerte para detenerlo. Hoy estamos acostumbrados a ver gobiernos que utilizan monumentos, banderas, monedas, billetes, desfiles militares e incluso campañas publicitarias para transmitir una imagen de fortaleza. Hace más de 5000 años también existía esa necesidad. La paleta de Narmer no era una fotografía, no era reportaje de guerra, era una obra cuidadosamente diseñada para comunicar un mensaje político. Mostraba al rey como vencedor, elegido por los dioses, protector del bien, conquistador de los enemigos, unificador del país. Muchos historiadores consideran que estamos ante uno de los primeros ejemplos de propaganda política de toda la historia, no porque contenga información falsa, sino porque selecciona cuidadosamente aquello que desea mostrar. No vemos derrotas, no vemos dudas, no vemos negociaciones. Solo contemplamos a un rey invencible, y ese era exactamente el mensaje que debía llegar a todos los rincones del nuevo reino. La paleta de Narmer no solo narraba una victoria, la convertía en un símbolo eterno. 5000 años después sigue cumpliendo esa misión. Cada visitante que la observa comprende inmediatamente que está frente al nacimiento de un nuevo mundo. Y ese era precisamente el objetivo de quienes la esculpieron. No crear una simple obra de arte, sino inmortalizar el momento en que dos reinos dejaron de ser enemigos para convertirse en una sola civilización. El rey que construyó un país. Conquistar un territorio es difícil, pero gobernarlo es todavía más difícil. La historia está llena de grandes conquistadores que lograron imponerse en el campo de batalla solo para ver cómo sus imperios se desmoronaban pocos años después. Ganar una guerra puede tomar semanas o meses. Construir una nación puede llevar generaciones. Narmer comprendió esta diferencia. Después de unificar el Alto y el Bajo Egipto, el verdadero desafío apenas comenzaba. Ahora debía gobernar pueblos que durante siglos habían vivido separados. Cada región tenía sus propias tradiciones, sus propios líderes, sus propios templos, sus propios dioses locales,
sus propias formas de administrar la tierra. Si quería que el nuevo reino sobreviviera, no bastaba con imponerse a la fuerza. Era necesario convencer a millones de personas de que ahora formaban parte de una misma nación. Ese fue probablemente el mayor logro de Narmer. No solo creó un reino, creó una identidad, un solo rey para dos tierras. Desde ese momento, el gobernante ya no era únicamente el rey del Alto Egipto, tampoco era solamente el rey del Bajo Egipto, era el soberano de las dos tierras. Este título aparecería durante miles de años en los nombres oficiales de los faraones. No era una simple expresión ceremonial. Recordaba constantemente que el país estaba formado por dos regiones diferentes que debían permanecer unidas. Incluso las coronas evolucionaron para reflejar esa idea. Con el paso del tiempo surgió la llamada doble corona, una combinación de la corona blanca del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto. Cada vez que el faraón aparecía con ella, enviaba un mensaje inequívoco: era un solo Egipto y jamás volvería a dividirse. La posible fundación de Menfis. Uno de los mayores desafíos era decidir desde dónde gobernar. El Alto Egipto estaba al sur, el Bajo Egipto se extendía hacia el norte. Elegir una capital demasiado cercana a una de las regiones podía provocar tensiones con la otra. Por eso muchos egiptólogos creen que Narmer, o quizá su inmediato sucesor, estableció la capital en un lugar estratégico. Ese lugar fue Menfis, situada cerca del punto donde el valle del Nilo se abre hacia el Gran Delta. Menfis ocupaba una posición privilegiada. Desde allí era posible controlar tanto las rutas comerciales del norte como los caminos que conducían hacia el sur. Además, el río facilitaba el transporte de mercancías, tropas y funcionarios. Durante siglos, Menfis sería una de las ciudades más importantes del mundo. Desde sus palacios se tomarían decisiones que afectarían a millones de personas. Todo comenzó con la necesidad de mantener unido el reino recién creado. Imaginar el gobierno de un país hace más de 5000 años puede parecer complicado. No existían teléfonos, no existía papel, no había carreteras modernas ni oficinas como las conocemos hoy. Sin embargo, el reino necesitaba funcionar. Alguien debía organizar la distribución de alimentos, controlar las cosechas, administrar los almacenes, resolver disputas por las tierras, cobrar tributos, supervisar la construcción de canales y mantener informado al rey sobre lo que ocurría en cada región. Así nació una de las primeras administraciones centralizadas de la historia. Narmer no podía hacerlo todo personalmente, por eso nombró funcionarios de confianza para representarlo en distintas zonas del país. Cada uno tenía responsabilidades específicas. Algunos administraban templos, otros organizaban la agricultura, otros supervisaban el comercio y otros mantenían el orden. Poco a poco comenzó a surgir algo completamente nuevo: una burocracia. Puede parecer una palabra poco emocionante, pero fue una de las mayores revoluciones de la historia. Gracias a ella, el gobierno dejó de depender únicamente de la presencia física del rey. El Estado podía seguir funcionando incluso cuando el faraón viajaba o dirigía campañas militares. Los escribas, los guardianes de la memoria. Para administrar un reino era indispensable registrar información.
¿Cuántos sacos de trigo se habían almacenado? ¿Cuántos trabajadores participaban en una construcción? ¿Cuántos animales pertenecían al Estado? ¿Cuántas tierras producían impuestos? Responder estas preguntas exigían un sistema de registro. Fue entonces cuando los escribas comenzaron a desempeñar un papel esencial. Aunque la escritura jeroglífica aún estaba en sus primeras etapas, ya se utilizaban signos para identificar personas, bienes, cantidades y lugares. Los escribas dedicaban años a aprender cientos de símbolos. Era una profesión reservada para personas altamente preparadas. Muy pocos podían leer y escribir, por eso gozaban de enorme prestigio. Sin ellos habría sido imposible administrar un reino tan extenso. Cada inscripción era una herramienta de gobierno, cada registro ayudaba a mantener el orden, cada documento fortalecía el poder del faraón. El río que alimentaba un imperio. Todo el sistema dependía de un elemento fundamental, el Nilo. Cada año, cuando el río crecía, cubría las tierras cercanas con una capa de limo oscuro extremadamente fértil. Después, al retirarse las aguas, comenzaba la temporada de siembra. El gobierno debía coordinar ese proceso. Había que construir diques, excavar canales, reparar sistemas de riego, distribuir el agua de forma justa. Si una región recibía demasiada agua, podía inundarse. Si recibía muy poca, las cosechas fracasaban. Por eso controlar el Nilo significaba controlar la riqueza del país. El faraón era visto como el responsable de mantener ese equilibrio. Cuando las cosechas eran abundantes, el pueblo interpretaba que los dioses estaban satisfechos con su rey. Cuando llegaban tiempos difíciles, muchos pensaban que el orden del universo había sido alterado. El nacimiento de los impuestos. Hablar de impuestos puede parecer un tema moderno, pero ya existían en tiempos de Narmer. No se pagaban con dinero, la moneda todavía no existía, los tributos se entregaban en forma de trigo, cebada, lino, ganado, aceite, pescado o trabajo. Una parte de la producción agrícola era destinada al Estado. Con esos recursos se mantenían los funcionarios, los soldados, los artesanos, los sacerdotes y los grandes proyectos públicos. Sin esa organización habría sido imposible construir templos, canales o almacenes. Los impuestos no eran simplemente una carga, eran el mecanismo que permitía funcionar al nuevo reino. La religión como fundamento del poder. En el antiguo Egipto no existía una separación entre política y religión. Ambas formaban una sola realidad. El faraón no era considerado Dios mientras vivía, como muchas veces se cree de toda forma implícita. Era visto principalmente como el representante de los dioses sobre la tierra, el encargado de preservar la Ma'at, un concepto que significaba el orden, la justicia, la verdad y la armonía del universo. Si el faraón cumplía correctamente su misión, el Nilo inundaría los campos en el momento adecuado. Las cosechas prosperarían, la paz reinaría en el país y los dioses protegerían a Egipto. Por eso gobernar no era únicamente administrar, era una responsabilidad sagrada. Cada decisión política tenía también un significado religioso. Cada ceremonia reforzaba la idea de que el bienestar del pueblo dependía del equilibrio entre el cielo y la tierra. Una herencia que sobrevivió 3000 años. Quizá Narmer nunca había imaginado hasta dónde llegaría la obra que había comenzado. Las instituciones creadas durante aquellos primeros años evolucionaron con el paso de los siglos. Los escribas se multiplicaron, los templos crecieron, la administración se volvió más compleja, los ejércitos aumentaron de tamaño, los faraones construyeron monumentos cada vez más grandiosos, pero la base seguía siendo la misma: un solo rey, un solo gobierno, un solo Egipto.
Las reglas que comenzaron a establecerse durante el reinado de Narmer permitieron que la civilización egipcia sobreviviera durante más de 30 siglos, una duración extraordinaria que muy pocas culturas han igualado. Las pirámides de Giza, los templos de Karnak, el Valle de los Reyes, las tumbas de los grandes faraones, todo aquello fue posible aunque mucho tiempo antes un gobernante comprendió que conquistar un país era solo el primer paso. El verdadero desafío consistía en construir una nación capaz de resistir el paso del tiempo. Y eso fue exactamente lo que hizo Narmer. El hombre que dio origen al Egipto de los faraones, el legado de Narmer, el rey que venció al tiempo. Cuando Narmer murió, probablemente nadie imaginó que su obra sobreviviría durante más de 3000 años. Los hombres que lucharon a su lado envejecieron y desaparecieron. Las ciudades cambiaron, los templos fueron reconstruidos una y otra vez. Nuevos faraones ocuparon el trono, pero el reino que él había creado continuó existiendo. Mientras otras civilizaciones surgían y desaparecían, Egipto permanecía. Generación tras generación, los faraones heredaban una nación ya organizada con una administración eficiente, una religión consolidada y una identidad común. Todo aquello había comenzado con un nombre cuyo nombre apenas ocupa unas pocas líneas en muchos libros de historia. Sin embargo, su influencia fue inmensa. No dejó tras de sí una gran biblioteca, no escribió un tratado filosófico, no construyó las pirámides. Su mayor creación fue mucho más importante. Construyó las condiciones para que todo lo demás pudiera existir. ¿Fue Narmer el legendario Menes? Desde la antigüedad los historiadores han debatido una pregunta fascinante. ¿Era Narmer el mismo personaje conocido como Menes? El nombre de Menes aparece en listas reales escritas muchos siglos después de los acontecimientos. Los antiguos egipcios lo recordaban como el fundador del reino unificado y el primer faraón de la primera dinastía. Sin embargo, cuando los arqueólogos comenzaron a descubrir objetos pertenecientes a aquella época, apareció un nombre diferente: Narmer. Esto dio origen a uno de los debates más interesantes de la egiptología. Hoy existen 3 grandes teorías. La primera sostiene que Narmer y Nemes fueron la misma persona. Según esta idea, Narmer habría sido su nombre de rey, mientras que Menes sería otro nombre utilizado por la tradición posterior. La segunda teoría propone que Narmer fue la unificación y que su sucesor, probablemente Hor-Ajá, fue recordado en el nombre de Menes por consolidar definitivamente el nuevo reino. Existe una tercera posibilidad: que Menes fuera un personaje parcialmente legendario, construido con el paso de los siglos a partir de las hazañas de varios gobernantes. Aunque todavía no existe un consenso absoluto, la mayoría de los especialistas considera que Narmer desempeñó un papel decisivo en la creación del Estado egipcio, independientemente del nombre con el que fuera recordado por las generaciones posteriores. En otras palabras, aunque el debate continúe, pocos dudan de que Narmer fue uno de los principales arquitectos del nacimiento de Egipto. La tumba del rey fundador. Como ocurre con muchos personajes de la antigüedad, la muerte de Narmer también está rodeada de interrogantes. Los arqueólogos creen que fue enterrado en la necrópolis de Abidos, uno de los lugares más sagrados del Egipto predinástico y dinástico temprano. Allí se encontraron varias tumbas pertenecientes a los primeros reyes de la primera dinastía. La que suele asociarse con Narmer es conocida como la tumba B17-B18. No se parece en nada a las grandes pirámides que conocemos. En realidad, era una construcción relativamente sencilla, hecha con ladrillos de barro y madera.
Pero eso no disminuye su importancia. En aquella época, las pirámides aún no existían. Los enormes complejos funerarios aparecerían siglos después. La tumba de Narmer representa el comienzo de una larga evolución arquitectónica que culminaría con las monumentales pirámides de Giza. Resulta curioso pensar que el hombre que hizo posible el Egipto faraónico fue enterrado en una sepultura mucho más modesta que la de sus sucesores. Quizás sea un recordatorio de que la grandeza de una persona no siempre se mide por el tamaño de su monumento, sino por la profundidad de su legado. El juicio de la historia. Durante siglos, Narmer permaneció prácticamente olvidado. Los viajeros griegos hablaban de las pirámides, los romanos admiraban los templos, los exploradores europeos buscaban tesoros en las tumbas de los faraones, pero muy pocos conocían el nombre del primer gran unificador. Solo a fines del siglo XIX, gracias al desarrollo de la arqueología moderna y al descubrimiento de la paleta de Narmer, comenzó a recuperarse su verdadera importancia histórica. Hoy, más de 5.000 años después de su reinado, los investigadores lo consideran una figura clave para comprender el origen del Estado egipcio. Su historia se estudia en universidades, su paleta aparece en libros de historia, su nombre figura entre los primeros gobernantes documentados de la humanidad. No es una celebridad de la antigüedad como Julio César, Alejandro Magno o Napoleón, y sin embargo vivió mucho antes que todos ellos. Fue uno de los pioneros del gobierno organizado, uno de los primeros instructores de un Estado centralizado, uno de los hombres que demostraron que un territorio dividido podía convertirse en una nación estable. Cuando observamos las pirámides solemos pensar en los faraones que ordenaron construirlas. Cuando admiramos los templos de Luxor o Karnak, recordamos a los grandes reyes del Imperio Nuevo. Cuando escuchamos el nombre de Tutankamón, imaginamos el oro de su famosa tumba. Pero rara vez pensamos en el hombre que hizo posible que todos ellos existieran. Narmer no levantó la Gran Pirámide, no gobernó un imperio inmenso, no dejó tras de sí monumentos colosales. Su mayor obra fue invisible. Creó un sistema, construyó instituciones, unificó pueblos, transformó un territorio dividido en una nación capaz de sobrevivir durante más de 30 siglos. Ese es un tipo de grandeza que no siempre se aprecia a primera vista. Vivimos en una época en la que solemos recordar a quienes construyen las obras más espectaculares. Sin embargo, la historia ha demostrado que muchas veces los personajes más importantes son aquellos que preparan el camino para que los otros puedan alcanzar la gloria. Sin Narmer, probablemente nunca habríamos oído hablar de Keops. No existirían los templos de Abu Simbel. Quizá el nombre de Tutankamón jamás habría llegado hasta nuestros días. Él fue el primer ladrillo de una construcción histórica que duró miles de años. Y aunque el viento del desierto borró muchas huellas de su vida, no pudo borrar la más importante: la creación de una de las civilizaciones más fascinantes que haya conocido la humanidad. Más de 5.000 años después, su historia sigue recordándonos una verdad que atraviesa todas las épocas. Los grandes líderes no son únicamente quienes conquistan territorios, son quienes construyen instituciones capaces de sobrevivirles. Esa fue la verdadera victoria de Narmer: no vencer a sus enemigos, sino vencer al tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje al origen del antiguo Egipto. Si disfrutas descubrir la historia de las personas que cambiaron el mundo, te invito a seguir explorando este canal, porque detrás de cada gran civilización hubo un ser humano cuyas decisiones alteraron el rumbo de la historia, y todavía quedan muchas historias extraordinarias por descubrir.